es importante que la población esté alerta y tome medidas para protegerse, ha dicho Paula Bogantes. Y fíjense que pienso yo, protegerse en un tema que tan poca gente conoce. ¿Esto qué significa? Porque está dirigido a las empresas públicas y privadas, está dirigido a las personas. ¿Cómo opera esto? Pero doña Paula es muy clara, le damos la bienvenida y le pedimos que le diga a Costa Rica qué sería lo correcto, alarmarse para hacer las cosas mejor y no para que todo lo veamos negro ni gris. Doña Paula. Buenos días, doña Amelia. Muchísimas gracias por invitarme para hablar de este tema tan importante, sobre todo en estas épocas del año. ¿Y por qué digo esto? Porque si bien nosotros como país, y esto es un tema global, Costa Rica no es ajeno a lo que otros países están viviendo. Nosotros hemos visto cómo los incidentes de ciberseguridad vienen en aumento y en aumento en cientos de millones por año. En el 2021 habíamos registrado en el primer semestre 251 millones de ataques. Para el 2023 o de incidentes de ciberseguridad. Para el 2023 esa cifra había aumentado a 770 millones. Entonces, como usted ve, los incidentes aumentan, pero sobre todo se registran incrementos durante estas épocas, final de año y principio de año. ¿Y por qué es así? Bueno, porque se pagan aguinaldos, se pagan bonos, hay mucho dinero en el mercado, las personas hacen compras en línea y todo esto abre para vulnerabilidades, para que los hackers puedan llegar y engañar a una persona y tener acceso a su identidad, a su cuenta de banco, a sus ahorros, tarjetas de crédito, o en este caso, como vivimos la semana pasada, incidentes a instituciones en donde lo que hacen es que capturan o codifican la información o el acceso a la información a los servidores en este caso para que las instituciones no puedan pues tener acceso, valga la redundancia, a la información. Entonces, como usted bien lo decía, es importante que los ciudadanos estemos atentos, vigilantes. Nosotros en el MISID todos los meses estamos compartiendo información con relación a ciberseguridad. Yo invito a los ciudadanos a que visiten nuestra página, a que se eduquen. Hay prácticas que nosotros recomendamos. Por ejemplo, si usted recibe un correo de una persona que no es usual, ¿verdad? Y que lo está invitando a que le haga clic a un link, pues tal vez no lo haga. Otras, hay también acciones que los ciudadanos pueden hacer, por ejemplo, cuando yo tengo un iPhone y yo estoy registrada a Apple y a mí a veces me llegan correos de Apple, hay que revisar que la dirección de donde se está recibiendo este correo es la que la malicia indígena le diría a uno de la empresa. Por ejemplo, dice apple.com. Estoy usando cualquier ejemplo, pero ese tipo de revisiones en correo hay que hacerlo. A las empresas, nosotros también hemos enlistado un número de medidas de seguridad. Yo hasta le digo que son básicas, doña Amelia, porque aquí estamos hablando de cuáles deben de ser las características que deben de incluir las claves de todos los usuarios de la institución pública o empresa o colegio o lo que sea, ¿sí? Cada cuánto se deben de cambiar estas claves. Yo sé que esto es pues yo ando con papelitos apuntándolo, no debería decir esto, pero bueno, no se le olvidan, ¿verdad? Las claves. Pero es que es la seguridad de los datos de uno. A las empresas, el doble factor de autentificación, quienes tienen accesos a los VPNs, etcétera, etcétera. Entonces, pues sí, un llamado a toda la ciudadanía a que nos informemos, a que nos eduquemos, a que practiquemos esa higiene de ciberseguridad, a que visiten a la página del Visit y se eduquen. Si tienen consulta, nosotros con mucho gusto se las aclaramos. A las pymes, muy importante. ¿Y por qué digo las pymes, doña Amelia? Porque los hackers saben muchas veces que las empresas grandes sí están protegidas, ellas invierten en herramientas de ciberseguridad, pero las pequeñas no. Entonces ellas se vuelven aún más vulnerables. Entonces, de nuevo, un llamado a la calma, pero sí a que estemos vigilantes, sobre todo en esta época del año. Vamos a ver, Paula, hay diferentes tipos de vigilancia o formas de darnos cuenta si nos está pasando algo. Una es la de la casa, la de la pequeña empresa, otra es la de la empresa, otra es la de la empresa pública. ¿Cómo funciona eso? ¿Qué alertas se pueden tener?
Bueno, usted lo dijo bien, depende de quién es el usuario. Vamos a ver, si es una persona, es importante que en la computadora, ya dije, lo de la clave es un tema y las claves tienen que ser difíciles de descifrar. Eso se vuelve un reto para uno, pero entonces uno tiene que acordarse que con numerales, que con letras, que con algún signo, etcétera, que mayúsculas, que minúsculas, pero bueno, es lo que hay que acordarse de ellas. También uno tiene que estar como usuario actualizándole el software y las protecciones del software a las computadoras. ¿Y por qué lo digo así? Esto también aplica para las empresas. En ciberseguridad hay un término que se llama, que es parches. Y el parche lo que significa es que usted le hizo una actualización de software a su computadora y al hacer esto dejó en descubiertas ciertos aspectos de la protección de la computadora. Eso es muy común cuando se hace una actualización de software. Entonces, acompañada a esa actualización de software, se tienen que instalar estos parches, ¿sí? Que lo que hacen es, imagínese un parche, lo que hace es que cubre estos espacios libres que se dejaron, por decirlo en palabras muy simples. Entonces, eso también hay que hacerlo. Hay que asegurarse que la computadora tiene protección de ciberseguridad. Los firewalls, por ejemplo, que lo que hacen es que es como un primer puesto de vigilancia, como cuando usted está entrando en un residencial y llega el primer puesto de vigilancia, esos son los firewalls, los que no le permiten el acceso a muchas de estas IPs maliciosos que vienen con intenciones de hackear, porque están identificados, muchos de estos ya están identificados a nivel global y los firewalls, este primer puesto de vigilancia, lo que hace es que ya los tiene identificados y les prohíbe el acceso a su red, a su computadora. Entonces, esa es una medida. Yo le mencionaba, por ejemplo, y nosotros aquí hemos sido muy exigentes con las instituciones públicas en el sentido de cuáles son las condiciones que usted debe de pedirle al empleado si quiere hacer teletrabajo. Por dar otro ejemplo, no utilicen las computadoras personales si hacen teletrabajo. Tienen que utilizar una computadora que les dio la institución, porque estas computadoras van con estas protecciones que yo les estoy diciendo. O por ejemplo, el VPN es pues decir, la autopista en la que el usuario se monta, que le da acceso a la red de la institución, por decir el MISIT. Entonces, nosotros decimos a quién le está dando usted acceso a ese VPN. Usted tiene que tenerlos muy restringidos, porque por ahí se pueden meter los hackers y entonces montarse en esa superautopista, ¿verdad? Los VPNs hay que tenerle ciertas restricciones. O, por ejemplo, ¿cuáles son los superusuarios de las instituciones que tienen acceso a lo que se llama el Active Directory, que es en donde está todo el acceso de todas las claves de todos los usuarios? Los hackers siempre quieren llegar a ese corazón del sistema operativo. Entonces, las empresas tienen que ser muy vigilantes de quiénes de su personal tiene acceso a ese corazón del sistema operativo, porque a eso es a lo que le van a apuntar los hackers, ¿verdad? O sea, puede que le apunten a mí, a mi computadora, pero ellos quieren llegarle al corazón del MISIT. Entonces, hay que ser muy vigilante, doña Amelia. Nosotros hemos elaborado durante los últimos 2 años protocolos en donde se indican el ABC de qué hacer en una situación cuando usted tiene una sospecha de una vulnerabilidad. Tenemos protocolos para eso. ¿Cuáles son las medidas de seguridad que deberían de implementar todas las empresas? En fin, hemos creado una cantidad de documentos que nosotros compartimos al sector público y privado para que todos estemos más protegidos. Bien, la gente pone la denuncia al OIJ o la empresa o la institución. eh, eh, Logran finalmente dar con ellos, porque mucha gente me preguntaba, pero doña Amelia, hay que pagarles finalmente para que no puedan seguir afectando y puedan retirarse. O sea, ¿cómo funciona eso aquí en Costa Rica y qué tan exitoso ha sido? Porque usted acaba de estar en esas con esto que acaba de pasar. Sí, vamos a ver, nosotros hacemos un llamado a la ciudadanía, a las empresas o a las instituciones públicas. Así lo hicimos con la migración extranjería y con Recope. En el momento en que nosotros logramos identificar que en efecto hubo una intrusión, que la institución está sufriendo de un ciberataque, es muy importante poner la denuncia ante el OIJ. ¿Por qué?
Porque, doña Amelia, en el momento en que confirmamos que hay un ciberataque, es decir, se cometió un crimen, es un cibercrimen, ¿verdad? Y se está comprometiendo la información o la operatividad de la institución. Entonces, como en una escena de crimen, usted tiene que llamar a los expertos del OIJ para que ellos vengan y hagan un análisis de la escena del crimen. Y aquí es en donde el OIJ es aliado importantísimo del MISID, porque ellos son los que hacen lo que en ciberseguridad se llama los análisis ciberforenses. Ah, Recordemos también que nosotros confirmamos una colaboración con la Unión Europea que ronda los 2 millones de euros, quienes nos van a ayudar a través de una agencia española a fortalecer en el país los servicios ciberforenses, que los estamos trabajando con el OIJ, y de ciberinteligencia, que los estamos trabajando con la DIS. Ciberinteligencia también es muy importante, doña Amelia, porque, por ejemplo, en el caso específico de Recope, nosotros confirmamos cómo esto fue perpetuado con un ransomware. El ransomware es, para explicarle a las personas que nos escuchan, es un software malicioso que tiene dos objetivos. Uno es encriptar información o servidores para que el usuario no pueda acceder a la información que está guardada en ese servidor o tomar control sobre su dispositivo, su computadora, su laptop. Ese es el objetivo número uno del ransomware. El objetivo número dos es pedir, entonces sí, una carta de rescate, una nota de rescate, que la persona tenga que pagarle al hacker porque le dé a usted las llaves para que usted pueda descodificar su laptop o su servidor o tener acceso de vuelta a la información. Entonces, Recope fue víctima de un ransomware, mismo ransomware que se utilizó para atacar a Repretel y mismo ransomware que se utilizó, en este caso, para atacar a instituciones gubernamentales de México. Entonces, la inteligencia, la ciberinteligencia lo que nos ayuda es a hacer eso, a lograr identificar si hay conexión entre diferentes incidentes a nivel nacional o internacional. Y esto es muy importante en todos los análisis de ciberseguridad. Pero ciberforense sí, es importante que el OIJ tenga esa capacidad de poder hacer esos análisis de la escena de crimen cuando hablamos de ciberseguridad. Por eso hacemos un llamado a las instituciones o a la ciudadanía cuando han sido víctimas de un ciberataque de que pongan la denuncia ante el OIJ. ¿qué pasó con estos últimos casos y con los otros que hemos tenido? Porque parece que este tema es recurrente, ¿verdad? ¿Qué ha pasado? ¿Se ha detectado a los culpables? ¿Alguien ha pagado y ha hecho que el tema se haga más grande? ¿Cómo funciona? Bueno, nosotros no pagamos, doña Amelia. Nosotros nos hemos comprometido a varios, inclusive, acuerdos internacionales en donde muchos países nos comprometemos a no pagar, pagar por este tipo de extorsiones. Y esto lo hacemos, entre otras razones, porque si usted paga, usted está incentivando la industria, ¿verdad? Una de las empresas líderes de ciberseguridad a nivel global hicieron un análisis el año pasado de cuánto es todo este montón de dinero que recogen estos ciberatacantes por estas extorsiones. Y si se sumaran estas sumas, estos dineros, perdón, si los agrupáramos todos, ellos lograron identificar cómo entonces la industria de ciberseguridad o más bien las extorsiones que recogen los ciberdelincuentes en esta industria de ciberseguridad representaría la tercera economía más fuerte del mundo. Vea Oye, cómo es lucrativo este negocio. qué Entonces, horror. esto nos dice varias cosas, doña Amelia, que esto no se va a detener. Vea si es lucrativo, que hay países que incluyen dentro de su PIB los dineros que recogen de estas extorsiones porque ellos patrocinan grupos que se dedican a hacer este tipo de cosas, Ay, ¿verdad? ujú. Entonces, Conti, por ejemplo, que fue el que atacó la caja, Conti era un grupo de ciberatacantes que era reconocido a nivel internacional porque su especialidad era atacar instituciones del sector salud, porque entonces se especializan en industrias también, ¿verdad? Entonces, los ciberataques no van a detenerse, doña Amelia. Ya yo le comenté a usted, van en aumento. Ustedes no se enteran de los incidentes que nosotros atendemos diariamente, pero muchas veces estamos hablando de que rondan los miles de intentos de vulnerabilidad en un día. Entonces, los ciudadanos y nosotros, sobre todo MISID, que tenemos al CECIR, a la División de Ciberseguridad, tenemos que estar vigilantes todo el tiempo
También es que hay que recordarle a la ciudadanía que la tecnología sigue avanzando y aquí entonces se incorpora ahora la inteligencia artificial. Y la inteligencia artificial viene a ayudarnos a nosotros, gobierno, a lograr identificar nuestras vulnerabilidades de forma más rápida y protegernos, pero también ayuda a los hackers a hacer exactamente lo mismo, ¿verdad? Entonces, siempre van a haber vulnerabilidades. Yo quisiera poder decirle a usted y a los ciudadanos, ya estamos, no nos van a volver a ciberatacar. No, doña Amelia, nos van a seguir atacando. Pero entonces aquí lo importante es que nosotros estemos preparados y sepamos qué hacer cuando esto suceda. Y yo puedo decir de forma muy positiva que la respuesta que recibimos por parte de Migración y Extranjería, como también Recope, como también Repretel, ellos se comunicaron con el MISID de forma muy rápida, muy pronta. Y esto es muy bueno porque lo que yo le decía, logramos encontrar una conexión entre el ransomware que se utilizó en esa empresa con el que se había utilizado en Recope, por ejemplo. Ahora, logramos saber de dónde vienen, cómo nos eligen, por qué a unos sí, por qué a otros no, cómo funciona. Sí, nosotros estamos en este momento analizando las pruebas que logramos recuperar. En ciberseguridad inclusive se llama el paciente cero. ¿Cuál fue el computador por el que entraron o el servidor o cuál fue el método que utilizaron para lograr acceder a la red de la institución? Estamos haciendo esos análisis. Inclusive el fin de semana pasado volaron. Nosotros hablamos con la Casa Blanca, tenemos una muy buena relación con ellos porque estamos en el proceso de implementar la cooperación de 25 millones que nos dio el Departamento de Estado. Y el fin de semana pasado llegaron al país 3 expertos en ciberseguridad de varias de sus agencias de gobierno. Estos expertos pertenecen a un grupo que se llama Respuesta de Incidentes y entre otras cosas, ellos nos están ayudando con conexión de otros grupos ubicados en los Estados Unidos a identificar. Entonces, sí, ¿qué tipo de ransomware fue el que se utilizó y por qué cuál tipo? Porque lamentablemente, doña Amelia, es tan lucrativo este negocio que ciertos países tienen fábricas de software maliciosos y usted puede ir al dark web y acceder a un inventario de ransomwares y usted lo compra y el ransomware viene súper equipado, ya sabe qué hacer. Usted no tiene que ser un experto para saber usarlo, porque el ransomware prácticamente es como que si un carro se manejara solo. Usted va a comprar el carro y entonces empieza a dirigir los ataques a diferentes instituciones o países. Entonces, nosotros tenemos que identificar cuál es el origen del software malicioso y con ello identificar el IP, es decir, de dónde se originó el ataque, de qué país se originó el ataque. Y en eso estamos, pero sí que vamos a lograr llegarle a estos 2 puntos. Y en casos anteriores, ¿qué hemos logrado identificar? Bueno, por ejemplo, logramos identificar a Conti con el apoyo de socios estratégicos. Aquí nos ayudó mucho la industria privada, pero también países como los Estados Unidos. Logramos identificar de Conti a los 27 miembros que conformaban el grupo cuando la caja fue atacada. La Interpol también, nosotros con el apoyo de Interpol hicimos un llamado internacional, en este caso a Rusia, porque la gran mayoría de sus miembros eran rusos y estaba Conti ubicado en Rusia, pero también a Hive, que fue el otro grupo de cibercriminales que atacaron a Hacienda, al Ministerio de Hacienda. Ellos hicimos exactamente lo mismo, doña Amelia, hicimos un llamado, en este caso a los Países Bajos, que eran donde estaban ubicados los miembros, y ellos, perdónenme, pero aquí lo voy a decir, que son miembros del Convenio Budapest y se comprometen al ser miembros de no solamente ayudarnos a identificar a los cibercriminales, pero darles persecución, aprehensión y ponerlos de la cárcel, mandarlos para la cárcel, ellos hicieron eso. Entonces, Hive se desmantela y los países Dinamarca y otros le dan aprehensión a estos criminales y los meten a la cárcel. No fue así con Conti, porque Rusia no es un país que sea firmante del Convenio Budapest ni que esté en proceso de ser miembro del Convenio Budapest. Y Conti lo que hizo fue que el grupo dejó de existir, pero los miembros ahora son parte de otros grupos de cibercriminales que están seguramente también ubicados en Rusia. ¿Qué es lo que más le preocupa de este tema, Paula?
porque cuando aquí me pone una señora, estoy con el pelo parado, nunca me imaginé que eso pudiera ser así. Claro, imagínate. Vea, doña Amelia, a mí me preocupan dos cosas. Uno, la ciberseguridad, la sofisticación de herramientas que puedan usar los cibercriminales va a seguir aumentando. Su sofisticación va a seguir aumentando, ¿sí? Entonces, a mí me preocupa eso, me preocupa porque nosotros tenemos la obligación de, conforme ellos van aumentando en utilizar estas herramientas, nosotros también tenemos que protegernos más y más todos los días, todos los años. Recordemos que la ciberseguridad debe verse como una inversión. Es como cuando usted le pone un seguro a su casa, eso es una inversión. En ciberseguridad es igual. Y el otro es, doña Amelia, en ciberseguridad se habla que el eslabón más débil es uno, el humano, porque Ujú, somos nosotros quienes cometemos el error. ujú. Entonces, nosotros hemos hecho una tarea enorme desde el MISID en llevar lograr que el ciudadano esté más educado en temas de ciberseguridad. Ve, doña Amelia, yo creo que no hay mal que por bien no venga. Ciertamente esta es una lección que nosotros hemos aprendido, los incidentes con migración y recope. Como dije, la buena lección es que logramos constatar cómo las ambas instituciones habían implementado las medidas de ciberseguridad. No hubo pérdida de información, por ejemplo, porque ellos tenían respaldos. Pero lo que yo digo es, qué dicha que estamos hablando del tema, doña Amelia. Yo me alegro mucho cuando usted me invita a hablar de este tema, porque es bueno que la ciudadanía se eduque, que busque cómo ellos pueden practicar esa higiene de ciberseguridad, cómo pueden tener esa malicia indígena. Nosotros estamos trabajando en lanzar otra campaña, que le pongan atención. Yo sé que a veces es muy aburrido andar cambiando claves y uno escribiendo, a ver ahora dónde lo apunté para ver cuál era la última clave que yo estoy utilizando para acceder al banco, por ejemplo, a la cuenta del banco. Pero esa es la higiene en ciberseguridad, doña Amelia, que para bien o para mal estamos obligados ahora a atender porque cada día interactuamos más con la tecnología. Bien, por el momento usted está tranquila que se va a poder ayudar a despedazar a este último grupo. Bueno, nosotros estamos, como dije, en el proceso de análisis de todas las pruebas. Yo confío en que vamos a lograr identificar cuáles fueron los métodos que utilizaron. Bueno, ya hay uno identificado, el ransomware, con el ministerio, con Migración y Extranjería, cuál fue el software malicioso que lograron o que utilizaron para lograr esta vulnerabilidad y seguir echando para atrás y lograr identificar el origen del ataque, ojalá al grupo inclusive responsable de esto. Y como dije, nosotros, vea, doña Amelia, nosotros no tenemos muchas de estas herramientas o inteligencias, si se quiere, o servicios forenses, pero entonces aquí es importante la colaboración con otros países, ¿verdad? Que ellos sí tienen estos servicios. Nosotros estamos trabajando para que el próximo año poder educarnos o entrenarnos más, capacitarnos para que el país pueda contar con estos servicios eventualmente. Pero sí, doña Amelia, sí que le vamos a llegar a lograr identificar a los responsables. Eh, de toda la cantidad de ataques que hemos recibido nosotros en este país, el daño se ha cuantificado, sabemos qué fue lo que finalmente lograron ellos y nosotros pues entiendo que crecer en estar más seguros en adelante, pero se hicieron daños importantes al país o se han hecho. Sí, sí, nosotros estamos trabajando, de hecho, con el Banco Mundial. El Banco Mundial está realizando un estudio del costo que le representó al país el ataque del 2022. Y nosotros estamos colaborando con ellos. Y esto es muy importante porque siempre hemos hablado de lo que nos costó volver a levantar servidores y recuperar la información. Solo eso fueron 25 millones de dólares. Recordemos que Conti nos pedía un monto de extorsión de 20 millones de dólares. Bueno, nosotros no los pagamos. Entonces, solamente recuperar eso nos costó 25 millones. Pero, doña Amelia, la caja, acuérdese que hubo que bajar un montón de servicios y empezar a hacerlos manual. Eso tiene un costo. En la caja, lamentablemente, perdimos información. Varios estudios que se estaban haciendo, que atendían un tema de cáncer, se perdieron. Estudios que se estaban haciendo con el Hospital de Niños, se perdió esa información. Eso tiene un valor altísimo.
Recordemos también que los puestos fronterizos, con todo lo que tenía que ver, el paso del comercio, hubo que hacerlo manual. El sector lechero nos indica que ellos también registraron pérdidas de millones de dólares por este proceso que pasó de digital a manual. Entonces, con el Banco Mundial estamos apoyándoles a ellos para que logren cuantificar cuál fue el costo país a raíz de los ciberataques que sufrimos en el 2022. Gracias, doña Paula. Le agradezco porque usted es muy clara y así la gente entiende. Entender mejor las cosas es aplacarse también, pero aprender a tomar decisiones y medidas para estar lo más seguros posibles. Así que le deseo que tenga un lindo día. Muchas Muchas gracias. gracias, doña Amelia. Gracias, que estén bien. Hasta luego. Igual.